Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado, Los que obedecen a Dios. Mientras recorremos el camino de la fe, siempre queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Debido a la falta de discernimiento, a veces nos concentramos en las cosas físicas, nos secularizamos y muchas veces tenemos miedo. Es por eso que cuando oramos a Dios, siempre debemos decir, por favor, guíame con el Espíritu Santo. Quiero llevar una vida espiritualmente llena de gracia que el Padre y la Madre Celestiales desean. Por favor, llena mi corazón del Espíritu Santo. Por favor, guíenme por el camino correcto para que pueda agradar al Espíritu Santo. Espero que todo lo que hagamos, nuestra fe, nuestra vida diaria y la meta que perseguimos, se cumpla sin falta con el Espíritu Santo. Entonces, ¿bajo qué condiciones podemos recibir el Espíritu Santo? En Oseas 6, está escrito que debemos proseguir en conocer a Dios. Primero, debemos conocer a Dios. Entonces, hay algo que debemos hacer a continuación. En Hechos capítulo 5 versículo 32 está escrito, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Un punto muy importante está escrito en el versículo 32. Si observamos detenidamente este versículo, ¿a qué clase de personas les da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. La obediencia que Dios enfatiza no significa obedecer a cualquiera. Si Adán y Eva hubieran obedecido absolutamente a Dios, nunca habrían sido expulsados del huerto del Edén. Sin embargo, cuando obedecieron las palabras astutas del diablo, ¿cuál fue el resultado? Debemos entender claramente a quién obedecer. Primero debemos conocer a Dios Padre y Dios Madre y creer en ellos. Aunque estemos en desventaja física, ¿de qué se llenará nuestra vida cuando obedezcamos la palabra de Dios? Seremos llenos del Espíritu Santo. Es porque Dios continúa derramando el Espíritu Santo sobre esas personas. Es por eso que el Espíritu Santo siempre nos ayuda con nuestros pensamientos, discernimiento y en todo lo que queremos hacer. El Espíritu Santo también nos guía en la obra del Evangelio que estamos llevando a cabo, y nos fortalece cuando estamos deprimidos y desesperados. Por eso está escrito en Deuteronomio, capítulo 28, que Dios nos bendecirá en nuestro entrar y en nuestro salir, y que hasta nuestra arteza de amasar en nuestra casa será bendita por causa de nosotros, todo está lleno de bendiciones. Por otro lado, podemos ver lo contrario en 1 Samuel capítulo 15. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 10, está escrito, y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Dios dijo que se arrepentía de haber hecho rey a Saúl. ¿Cuál fue la razón? Continuemos. Porque se ha vuelto de en pos de mí. Saúl no obedeció su palabra y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Pasemos al versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?
¿Qué clase de cosas son malvadas a los ojos de Dios? Dios le dijo a Saúl que destruyera por completo a todos los amalecitas. Sin embargo, siguió su propia idea y les perdonó la vida, que era malvada a los ojos de Dios. En pocas palabras, la desobediencia era un acto extremadamente malvado a los ojos de Dios. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No era que Saúl hubiera cometido un crimen feroz o que hubiera cometido un asesinato o un error moral. ¿Cuál es el mal que Samuel señaló? ¿Por qué no obedecieron la palabra de Dios? Esa fue la parte más importante. Saúl se defendió diciendo que obedecía al Señor. Hizo volver a Agag y destruyó a todos los amalecitas. Pero el pueblo dijo que era bueno sacrificar animales gordos y regordetes a Dios, así que los perdonó. Él pensó: es algo muy trivial, ¿no perdonaría Dios algo tan pequeño? Sin embargo, ¿qué concluye la Biblia al respecto? Ya que Dios posee más que eso, el holocausto y los sacrificios no son el punto importante. ¿Por qué necesitamos estas lecciones del pasado? En el libro de Romanos, capítulo 15, está escrito que todos estos registros históricos permanecen para enseñarnos a los que vivimos en esta época. Cuando pensamos en la familia, hay hijos que obedecen a sus padres y hay hijos que no. Es lo mismo espiritualmente. Cuando obedecemos lo que dicen nuestros padres y lo ponemos en práctica, todos llegamos a entender la razón por la que nuestros padres nos pidieron esto en ese momento. Estudia duro ahora. Habrá tiempo suficiente para jugar después. Más adelante en su vida, en algún momento, las personas repiten las mismas palabras que escucharon de sus padres a sus hijos. Es porque la gente espera que sus hijos tengan una vida mejor que la de ellos. Dios no nos está dando todo tipo de enseñanzas para que podamos vivir una vida mejor de la que tenemos ahora. Nunca debemos cometer ninguna cosa necia como Saúl que haría que Dios se arrepintiera, ¿verdad? Cuando Dios dijo: lamento haber hecho rey a Saúl, ¿no significa que el Espíritu Santo lo había abandonado? Cuando el Espíritu Santo dejó a Saúl, según lo escrito en 1 Samuel, vivió una vida miserable. No pudo evitar estar siempre poseído por espíritus malignos y sufrir dificultades. ¿Por qué debemos siempre obedecer la palabra de Dios y grabar sus enseñanzas en nuestro corazón? Veamos Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hijos celestiales son diferentes. Hay una gran diferencia en la fuerza del amor entre el amor de los padres por su hijo y el amor de un hijo por sus padres.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Lo que Saúl consideraba algo pequeño y pasaba por alto, hizo que Dios se arrepintiera de haberlo elegido. Lo que consideramos pequeño puede ser grande a los ojos de Dios. Mientras vivimos hoy en esta tierra, aunque sea algo pequeño, por favor pregúntese, ¿qué dice Dios al respecto? Aunque el camino que recorremos es el camino de la cruz, lleno de espinas, nosotros, los hijos celestiales, debemos seguir al Cordero por donde quiera que nos guíe. Cuando lo hagamos, el Espíritu Santo siempre estará sobre nosotros. Sin embargo, a veces, según nuestros propios pensamientos, consideramos pequeño lo que Dios considera grande, o hablamos de algo como grande cuando Dios lo considera pequeño. Por lo tanto, debemos apreciar cada palabra que Dios nos da, sin importar cuán grande o pequeña sea. Vayamos a Josué, capítulo 6 para ver el requisito previo para que el Espíritu Santo habite sobre nosotros. Sobre cómo conquistar Jericó, los pensamientos de Josué deben haber sido similares a los nuestros en un 70 a 80%. Debe haber pensado en las tácticas y estrategias que la gente común puede pensar. Sin embargo, los pensamientos de Dios estaban lejos de los de Josué, que era totalmente diferente. Hermanos, cada vez que leo esta historia, llego a pensar que sería mejor no depender demasiado de las estrategias y planes de los hombres. Por supuesto, hay ocasiones en que este método es eficaz. Sin embargo, cuando Dios nos da una visión general y dice, hagan esto, debemos seguir sus instrucciones. En lugar de seguir el camino de Dios, ¿qué pasaría si tratamos de hacerlo a nuestra manera o decimos, así es como se hace, generalmente, y seguimos lo que llamamos general? Nunca debemos hacerlo. Veamos el libro de Josué capítulo 6. Capítulo 6 versículo 1. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, que entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando, pues, Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad, y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Josué nunca fue un estratega o un consejero que crea tácticas y estrategias. Él solo entregó las palabras de Dios al pueblo y a los soldados y las cumplió, que este era su papel. Si Josué hubiera agregado incluso el 1% de sus pensamientos, nunca habría podido conquistar Jericó. Aprendemos muchas lecciones de la Biblia. A través de la historia del pasado, nos damos cuenta de que esto es lo que sucedió.
Eso es lo que pasó. ¿Es el Dios de esta época diferente del Dios de la época de Josué? ¿El Dios que se arrepintió de haber hecho rey a Saúl es diferente del Dios que dirige esta época? Él es el mismo Dios. En esta época, el mismo Dios está con nosotros y nos bendice, guiando nuestro evangelio. ¿No está escrito ya en los 66 libros de la Biblia las cosas y los momentos que Dios lamenta y se complace? Cada vez que leemos sobre las obras de Dios, 10 veces o incluso 10.000 veces, estas escenas nos emocionan. Solo aquellos que han recibido el Espíritu Santo cumplen estas emocionantes escenas. ¿Qué hicieron las personas que recibieron el Espíritu Santo? Llevaban una vida de absoluta obediencia a las palabras de Dios y solidificaron absolutamente ese espíritu de fe en sus corazones. Según los 66 libros de la Biblia, los que llevaron su vida a la victoria en cada época fueron los que fueron llenos del Espíritu Santo. Continuemos con el libro de Jueces capítulo 7 versículo 1. Capítulo 7 versículo 1. Levantándose, pues, de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, camparon junto a la fuente de Gerad, que tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del hollado de Mor, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000, y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Incluso Dios solo puede destruir a todos los madianitas. Sin embargo, en todas las épocas, Dios siempre ha entregado su voluntad a los que obedecieron sus palabras y dejaron que ellos realizaran su obra. Podemos confirmar esto a través de la historia de Gedeón, la historia de Josué y la historia de Moisés. Aquí, Gedeón siguió reduciendo el número sin dudar, según las palabras de Dios. De los 32.000 hombres, 22.000 se fueron y quedaron 10.000 hombres. Entonces, 9.700 de los 10.000 hombres se fueron, dejando solo 300 hombres contra los 135.000 soldados de su enemigo. ¿Qué tan nerviosos y ansiosos deben haber estado? Sin embargo, los 300 restantes nunca pensaron: ¿podemos derrotar a los 135.000 soldados con 300 de nosotros? Solo pensaban en Dios en lugar de en su entorno, diciendo: ¿no está Dios con nosotros? Dios es todopoderoso y omnipotente. Él considera la tierra como si fuera una gota en un cubo y como si no fuera nada importante. Ya que estaban llenos de fe en Dios, nunca dudaron en obedecer su palabra. ¿Qué es lo que llena el corazón de esas personas? Están llenos del Espíritu Santo. El aceite de la fe en ellos se desborda. Al final, Dios concedió la victoria a estas personas. Debemos convertirnos en líderes que entreguen la voluntad de Dios exactamente como Él nos manda hacer. No debemos añadir nuestros propios pensamientos, sentido común y filosofías que hemos aprendido del mundo para que nuestro discurso suene bien. Debemos ser capaces de predicar la voluntad de Dios. Dios siempre derrama el Espíritu Santo sobre los que obedecen y predican su voluntad. Ya que están llenos del Espíritu Santo, ¿por qué tendrían miedo de sus enemigos? Dios bloqueará todas las flechas para mantenerlos a salvo.
¿No deberíamos creer que Dios tiene ese poder? Imaginemos que eres Gedeón. Si tuvieran 32.000 soldados, les gustaría añadir un hombre más al ejército. ¿Alguna vez querría reducir el número de su ejército? Sin embargo, Dios le dijo a Gedeón que lo redujera. Entonces, Gedeón obedeció y siguió las indicaciones de Dios, ¿no es así? Cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto y recorría el camino que Dios les había ordenado, el Mar Rojo estaba bloqueando su camino. Había unos 3 millones de personas, incluidos 600.000 hombres y sus familias. Un gran número de personas acamparon frente al Mar Rojo. Sin embargo, el mismo faraón con su carro, el ejército egipcio, perseguía a los israelitas para llevarlos de vuelta al cautiverio. Los israelitas miraron la escena que tenían delante. Hermanos, si estuvieran en ese tipo de situación, se sentirían nerviosos y asustados. Como no había otra salida, querían cruzar el mar, pero no había forma de cruzarlo. En ese momento, ¿qué pudieron haber pensado Moisés y los líderes? Podrían haber pensado, necesitamos una balsa para cruzar el mar. De lo contrario, tendremos que hacer un puente de madera. ¿No lo habrían pensado? Todos pensarían de esta manera. Sin embargo, ¿cuál era el camino de Dios? Convirtió el mar en tierra seca. Haced que el mar se seque en tierra. Solo Dios puede pensar en tal idea. Es algo que ni ustedes ni yo nos atreveríamos a imaginar. ¿No es verdad? Por tanto, debemos ir siempre a donde Dios nos diga. A veces, podemos pensar que hay un gran obstáculo frente a nosotros, pero ese obstáculo puede convertirse en un atajo. El Mar Rojo, que los israelitas habían considerado un obstáculo, pronto se convirtió en tierra seca, y Dios los guió a cruzarlo con facilidad. Cada vez que miramos esta asombrosa escena en la historia de los israelitas en el pasado, llegamos a pensar, si o es Dios, ¿quién más puede gobernar tal cosa? No podemos evitar dar gloria, gracias y honor a Dios una vez más. Esta mañana ha llovido un poco. Mientras pensaba cuidadosamente en esto, me pregunté, ¿la gente podrá comprar suficiente agua y regar todos los árboles y montañas de esta vasta tierra? Nos vendrían bien algunos helicópteros que apagaran los incendios y rociaran agua ligeramente. Pero, ¿quién podrá dar agua a toda la tierra? Nadie más que Dios puede hacer esto. Cuando llueve, la gente dice, está lloviendo, deberíamos usar un paraguas. Este es un pensamiento humano. ¿Hay alguna forma de que un hombre cree tanta agua? ¿Pueden los humanos hacer ese trabajo? Nadie puede hacer esto. Por eso Dios dice, no tengas miedo de los hombres, ¿no es Dios Todopoderoso el que los ayuda? Los seres humanos somos imperfectos. Solo Dios es perfecto, así que sigamos su camino perfecto hasta el final. Con respecto a esto, el escritor del libro de Hebreos registró la ley de la obediencia en Hebreos capítulo 3 de la siguiente manera. Veamos Hebreos capítulo 3 versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Cuando nos extraviamos, lo desobedecemos y lo provocamos a ira. Todo esto sucede cuando nuestro corazón se extravía, siendo tentado por alguien. Sus corazones siempre se descarriaron, y que más, a ellos no conocen mis caminos. Necesitamos examinarnos si hemos considerado la palabra de Dios como algo pequeño como lo hizo el rey Saúl.
Continuemos con el versículo 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Está escrito, su corazón siempre se extravía, y en el versículo 13, menciona, el engaño del pecado. ¿Qué le sucede a nuestros corazones por la falsedad del pecado? Dice que nuestros corazones se endurecerán. Hermanos, solo cuando haremos nuestro corazón endurecido, un buen árbol puede crecer y llevar buenos frutos. De lo contrario, tal como está escrito aquí, nuestros corazones se endurecerán por el engaño del pecado, y los pensamientos negativos siempre dominarán nuestro mundo de la fe. Para que nuestro mundo espiritual esté lleno de alegría, gratitud y felicidad todo el tiempo, Dios debe habitar siempre en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer para que esto suceda? Debemos quitar las piedras de nuestro corazón y deshacernos también de todas las espinas. Debemos cambiar nuestro corazón endurecido en buena tierra. La forma más fácil y única de hacer una buena tierra es obedecer a Dios, ¿no es así? Debemos decir, siempre seguiré la palabra de Dios y caminaré en su camino. No debemos aplicar este pensamiento descuidadamente. Lo que la Biblia nos enseña es la obediencia a Dios. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme, ¿hasta cuándo debemos estar firmes? Hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, ¿qué está escrito en los siguientes versículos? Pasemos al versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Puede el Espíritu Santo de Dios obrar en las personas que son desobedientes? Cuando vemos las palabras en Hechos, capítulo 5, versículo 32, está escrito que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Por tanto, aquí en este versículo, cuando miramos a los que desobedecieron, ¿de qué llenaron su corazón? Estaban llenos de la falsedad del pecado, y sus corazones se extraviaban, sus corazones estaban lejos de Dios. No recibieron el Espíritu Santo. Por tanto, obviamente, su viaje de 40 años por el desierto fue monótono. Mientras el Espíritu Santo está con nosotros, dondequiera que Dios habite se convierte en el reino de los cielos. No podemos evitar estar felices en todas las circunstancias, ya sea que experimentemos este tipo de situación, y si es buena o mala. Es porque Dios ha garantizado nuestro futuro e incluso nos ha prometido la posición del sacerdocio real en el reino de los cielos. Incluso dijo, iré delante de ustedes y prepararé un lugar para ustedes. Si hubiera un reino donde todos los caminos estuvieran cubiertos de oro, ¿no les gustaría visitar ese reino? Dios ha prometido transmitirnos ese reino. Entonces, ¿nuestro futuro se ve sombrío? ¿Dónde debemos depositar nuestra esperanza? Vamos al reino donde todo está cubierto de oro. Sin embargo, ¿qué pasaría si olvidamos día tras día todas las palabras que Dios nos ha dado, y pensamos, ¿qué comeré mañana? ¿Qué nos ponemos mañana? Ya que las personas están llenas de tal angustia, está escrito que están provocando la ira de Dios, y que sus corazones están endurecidos por el engaño del pecado. Aunque vivamos en una choza miserable mientras otros viven en una gran casa como un palacio, aquellos que han recibido el Espíritu Santo no lo consideran así. Es un lugar donde permanecemos. Nunca debemos olvidar nuestra verdadera ciudad natal. Dios ya ha prometido dar el Espíritu Santo a los que lo obedecen.
Dios le dio a Josué el Espíritu Santo para que pudiera sentir el gozo de la victoria en un entorno donde parecía imposible obtener la victoria. Dios también le dio a Gedeón mucha alegría, y a través de Moisés, dividió el mar Rojo y lo dejó en tierra para que los israelitas pudieran cruzarlo. Dios no quiere que seamos tentados por el engaño del pecado y vivamos con el corazón endurecido en esta época. Por eso Dios nos ha mandado obedecer su palabra para que siempre podamos vivir en un ambiente lleno del Espíritu Santo. El Padre y la Madre Celestiales nos prometieron que nos darán la corona y nos permitirán heredar un reino maravilloso donde no hay muerte, ni dolor ni más sufrimiento que experimentaremos en esta tierra. ¿Podemos comparar esto con algo en esta tierra? Si somos tentados y nuestro corazón se extravía, las cosas de esta tierra lucen mucho mejor. ¿Por qué es así? Es porque somos tentados. Cuando Eva vio el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo consideró como nada. Sin embargo, una vez que fue tentada, ¿cómo se ve? Era bueno para comer, agradable a la vista y lo suficientemente deseable para obtener sabiduría. Nuestros corazones deben mirar siempre a Dios. El diablo nos tienta con la naturaleza del pecado para que comencemos a interesarnos en él. Después de que Jesús se bautizó y ayunó durante 40 días, fue tentado por Satanás. Satanás siguió tentado con las cosas de esta tierra. Le mostró el esplendor del mundo y le dijo que se inclinara ante él. Ya que la necesidad urgente de la gente es ganarse la vida, Satanás dijo: decida estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, Jesús dijo: todo esto no tiene sentido. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Respondiendo Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Dios es el objeto de nuestra fe, no el objeto de prueba. Jesús respondió a Satanás con los pensamientos del Espíritu Santo, y Satanás lo tentó repetidamente con palabras engañosas. ¿Nuestro corazón está engañado o no? ¿Se ha convertido en un corazón pecaminoso? Esta es la pregunta más importante que debemos hacernos. Para nunca perder el eterno reino de los cielos, siempre debemos tener la mente del Espíritu Santo. Dios dice que dará el Espíritu Santo a los que lo obedezcan. Espero que no lo olviden hoy. Las palabras dichas por los que están llenos del Espíritu Santo siempre traen felicidad y edifican a los demás. ¿Acaso no predican también diligentemente? De esta manera, debemos vivir en el Espíritu de Dios. Aunque Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre, no envidiaba a los que comían alimentos deliciosos hasta el final. Es porque ya estaba lleno del Espíritu Santo y rebosaba de alegría. Él sabía muy bien que ninguna condición física en esta tierra podía traer felicidad. Tengamos hoy una fe llena de gracia y esperanza en el eterno reino de los cielos, llenos del Espíritu Santo. Esperando que tengan el hermoso y lleno día de reposo cuidando de nuestros hermanos, estando unidos y despertando nuestra esperanza en el eterno reino de los cielos, me gustaría concluir este sermón. Muchísimas gracias.